Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la segunda parte del Reino Nuevo, la que corresponde a las dinastías 19 y 20, que son las dinastías de las grandes tumbas del Valle de los Reyes. Sobre la primera parte del Reino Nuevo ya os hablé en esta serie de vídeos de Historia Universal, que os dejo por aquí el vídeo sobre esta primera parte y os invito a que veáis todos estos vídeos de Historia Universal por si os apetece conocer más sobre la historia de nuestro planeta, en concreto, lógicamente, la historia humana. Durante la primera parte del Reino Nuevo sucede algo muy importante, que es el periodo de Amarna. Es un periodo muy famoso de la historia del Antiguo Egipto y deja una mella en lo que es la cultura material y también la historia del Antiguo Egipto. Y ahora, como no, vamos a hablar del final de la dinastía 18, que es lo que sucede, y lo que sucede es nada más y nada menos que Tutankamón. Después de la muerte del famoso Akenatón, que es el que preside, el que reina en este periodo de Amarna, llega el famoso Tutankamón. Tutankamón llegó al poder siendo solo un niño de 6 años durante el final del periodo de Amarna. Por eso su primer nombre de gobierno es Tutankatón, que luego se lo cambia a Tutankamón por una cuestión religiosa, ya que el dios Atón es el dios de Amarna y Amón es el dios de la antigua capital, el de Tebas, y al cambiárselo se muestra apoyando los antiguos cultos. Quizá el documento más importante del periodo de Tutankamón es la estela de restauración. En ella se habla mal del anterior gobierno, del de Akenatón, y restablece la religión tal como era antes de Amarna. Por otro lado, al llegar Tutankamón al poder, el pueblo de Mitanni, con el que había conseguido la paz, había sido absorbido por los hititas. Los hititas son una potencia muy importante de la antigüedad y con ellos van a tener encontronazos. En este momento los egipcios estaban en plena confrontación con los hititas por la zona del corredor sirio-palestino. De hecho, el futuro faraón Horemheb estaba comandando las tropas en esta época. Tras la temprana muerte del famoso Tutankamón, en su 10º año de reinado, le sucede el faraón Ay. Ay era un funcionario y un consejero de la corte, aunque se ha especulado que quizá Ay tenía algún tipo de relación familiar con la corte. Es decir, que no era simplemente un funcionario, sino que tenía algún tipo de conexión con la familia real. Sin embargo, el gobierno de Ay fue muy breve, duró tan solo 3 años, seguramente porque Ay era bastante mayor. Parece ser que a su muerte tenía que gobernar otra persona, pero finalmente se corona faraón Horemheb. Horemheb no era miembro de la familia real, sino que era un militar y tuvo problemas a la hora de legitimarse en el poder. Su esposa Mutnetmet era cantante de Amón y se ha especulado que quizá era hermana de Nefertiti, pero esto solo son especulaciones. Horemheb no tenía sangre real y por ello su vinculación como descendiente de Amón era prácticamente imposible. En su texto de coronación dice que el dios Horus de Jutnesu le eligió como faraón. Todavía nos falta mucha información sobre el reinado de Horemheb. Hay contradicciones entre las diferentes fuentes, pero se ha establecido que pudo reinar entre 13 y 28 años. Horemheb reorganiza el país. Además, empieza a desmantelar Amarna. Amarna no se había abandonado según muere Akenatón, por lo que hasta el gobierno de Horemheb sigue estando habitada. Estamos hablando de unos 15 años después aproximadamente de la muerte de Akenatón. Además, Horemheb empieza un gran programa constructivo en Karnak como una muestra de su apoyo a los sacerdotes de Amón. Horemheb, que no es nada tonto, antes de morir busca un sucesor, ya que supuestamente él no había tenido hijos. Y para sucederle, Horemheb elige a Paramesu, que es un hombre que había nacido en Avaris y que además había tenido una gran trayectoria militar. Avaris había sido la capital de los Hyksos, y sobre los Hyksos ya te hablé aquí, así que échale un vistazo porque te va a ayudar a entender mejor qué tiene que ver Avaris en todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, como Paramesu nace en Avaris, el dios Set, que es el dios de Avaris, se convierte en el dios de esta dinastía, por lo que los ramesidas consideran al dios Set su antepasado. Y esto es algo muy divertido porque rompe completamente
con la dinámica de vincularse con el dios Horus, que es lo tradicional en la historia egipcia. Aunque esto no quiere decir que los ramesidas no tengan ninguna relación con el dios Horus, simplemente que se acentúa la relación con el dios Set como este dios que está en el límite, es un dios bélico, es un dios que te puede ayudar y que conecta bastante bien con esta forma de mostrarse por parte de la dinastía ramesida. Horemheb, para que no haya ningún problema, cuando él muera, lo que hace es convertir en visir a Paramesu. Una vez que Horemheb se muere, Paramesu se corona faraón bajo el nombre de Ramsés I. Ramsés I funda esta dinastía, aunque algunos ramesidas consideraban a Horemheb el que la funda. Ramsés I ya era mayor al llegar al gobierno, por lo que gobierna aproximadamente un año. A la muerte de Ramsés I le sucede su hijo, Seti I. Seti es un nombre que se vincula con el dios Set, que ya he dicho que es el dios de esta dinastía. Uno de los hitos de su reinado son las campañas militares que lleva a cabo. De hecho, recupera Cades, donde se enfrenta a los hititas. También destaca la construcción del templo dedicado a Osiris en Abidos, donde podemos observar la famosa lista real de Abidos, donde se incluyen los nombres de los reyes hasta la fecha. Parece ser que Seti I gobierna aproximadamente 11 años, pero no estamos seguros si fue más. A Seti I le sucede Ramsés II, que es otro de los grandes faraones de esta dinastía. Este es uno de los reinados más largos que tenemos atestiguados, ya que Ramsés II gobernó durante 66 años, porque tuvo una corregencia con su padre cuando era todavía un niño. Ramsés II continúa las campañas bélicas. De hecho, es él el gran protagonista de la famosa batalla de Cades. Gracias a las fuentes hititas sabemos que esta batalla fue un desastre y que los egipcios no consiguieron su objetivo. Y digo que gracias a las fuentes hititas porque las fuentes egipcias, Ramsés II lo que nos cuenta es que fue un gran éxito porque durante la batalla acudió a su ayuda el dios Amón. La batalla acabó igualada y los egipcios volvieron a Egipto, con prisioneros y botín de guerra. No obstante, es durante el reinado de Ramsés II cuando se consigue la paz con los hititas, porque entonces los hititas estaban teniendo conflictos con otros pueblos y esto acaba beneficiando a Egipto. Además, es en este momento cuando llegan a Egipto las famosas princesas hititas. Por otro lado, Ramsés II llevó a cabo un amplio programa constructivo, incluso en la ciudad de Avaris, donde construyó su residencia del Delta, que es lo que conocemos como Pi Ramsés. La dinastía 19 acaba poco después con la reina Tausret, esposa de Seti II. Tras el breve reinado de su hijo, Sapta, hijo de Seti II y Tausret, esta mujer Tausret pasa a gobernar como faraón. Una vez ella muere, se acaba la dinastía 19. Cuando muere la reina faraón Tausret, hay algunos problemas sucesorios, pero finalmente el trono pasa a Ramsés III, que es el que inicia la dinastía 20. Durante este periodo, durante la dinastía 20, continúan los problemas fronterizos. Durante el gobierno de Merneptah comienzan las famosas incursiones de los pueblos del mar, pero no es hasta el gobierno de Ramsés III cuando estas gentes llegan a Egipto. Los egipcios se enfrentan a los pueblos del mar en la zona del corredor sirio-palestino, pero los egipcios consiguen vencerles. Por otro lado, al margen de la política, Ramsés III sigue un amplio programa constructivo donde destaca la construcción del famoso templo de Medinet Habu, que incluso hoy sigue en pie y se puede visitar, y además allí se están llevando todavía a cabo campañas arqueológicas porque es uno de los templos más importantes que nos ha llegado del Reino Nuevo. Durante el reinado de Ramsés III, además, se lleva a cabo una reorganización de la administración egipcia porque había habido algunos casos de corrupción y por ello este faraón dona tierras a algunos de los templos más importantes. Además, otro de los acontecimientos más divertidos del gobierno de Ramsés III es que durante su gobierno se produce lo que se conoce como la primera huelga de la historia por parte de los trabajadores de Deir el-Medina. El resto de los reyes de esta dinastía se llaman todos Ramsés. Durante la dinastía 20 se produce paulatinamente la pérdida del control de los territorios de la zona del corredor sirio-palestino y de Nubia, por lo que poco a poco la inestabilidad política y de fronteras vence a la centralidad del Estado egipcio. Además, los sacerdotes empiezan a tener más independencia, sobre todo los sacerdotes de Amón. El último rey de esta dinastía
Y el último rey, por lo tanto, de lo que conocemos como Reino Nuevo es el faraón Ramsés XI. Durante su gobierno se agravó muchísimo la situación política y económica de Egipto y de hecho durante su gobierno encontramos periodos de hambrunas, incursiones de los pueblos libios e inestabilidad política. Durante el final del gobierno de Ramsés, gobierna desde el delta ya que había perdido el control sobre el Alto Egipto, debido al golpe de estado del general Piang que servía al virrey de Nubia. El virrey de Nubia, Pagesi, al mismo tiempo estaba en guerra con el sumo sacerdote de Amón en Tebas, Amenofis. Una vez que muere Ramsés XI en la zona del delta, se acaba la dinastía 20 y se inicia lo que conocemos como el tercer periodo intermedio, sobre el cual te hablaré en el próximo vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho para ayudarme a seguir creciendo en YouTube y también para estar al día del contenido que subo en este canal, en Historia en 5 minutos. Y nada, sin más, nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!